Me enamoré de mi profesor de teoría literaria. Soy estudiante de letras y conocí a Máximo en la facultad ya que él es profesor ahí. Todo empezó cuando un día decidí levantar la mano en una de sus clases y preguntar sobre uno de los libros que él había escrito. Respondió a mis preguntas y cuando terminó la clase me pidió que me quedara. Y ahí fue cuando me invitó a cenar. Claramente yo dije que sí porque yo no amaba esa clase por la teoría, sino que yo amaba esa clase por el profesor. El libro por el que le pregunté trataba de carreras. Resulta que al profesor le encanta correr y entonces de ahí surgió toda la conversación en la cena. Yo en la cena le dije que no sabía nada de correr porque verdaderamente yo no hago nada, ya no hacía en realidad, no hacía nada, no hacía ningún deporte. Entonces él me dijo que me iba a enseñar, que iba a ser mi profesor y después de eso me llevó a mi casa y me dejó un papelito que yo guardé en mi campera. Y ese papel no lo leí hasta después de varios días porque en realidad me había olvidado de que tenía el papel ahí. Y en el papelito estaba su número de teléfono. Lo que hice fue agregarlo a WhatsApp y ahí me aparecía su foto de perfil y todo. Así que decidí escribirle y después de que le escribo, me bloquea. No entendía nada, o sea, no entendía por qué me bloqueaba. Me di cuenta que estaba bloqueada porque no le podía ver la foto de perfil. Y así estuve, sin contestación, bloqueada, no entendía nada, pero bueno, tampoco quise mandarle mensaje ni nada por el estilo, o sea, SMS. A los días me desbloqueó y me invitó a cenar. En la cena planificó mi entrenamiento y me dio algunos tips de comida porque yo verdaderamente comía muy mal. Pero eso no fue todo. Me dijo que ese día tenía que hacer mis primeras pasadas y yo le dije que, bueno, que no podía porque en mi barrio de noche no se puede correr, porque es muy peligroso. Así que me invitó a su casa, que vive en un barrio privado, para que yo pudiera correr tranquila y también estudiar porque sabía que tenía que estudiar. Primero le dije que no, pero me insistió tanto que, bueno, terminé aceptando. Yo pensé que se iba a quedar conmigo ahí en la casa, pero no, me dejó en su casa y se fue. Al principio me sentí medio incómoda en la casa, hasta que bueno, después la paz que había me encantó y bueno, me sentí súper cómoda. Y ese fue mi primer día de entrenamiento. Y también así arrancó mi relación con Maxi. Empezamos una rutina, nos juntábamos cada tanto a almorzar o a cenar y bueno, charlábamos de un montón de cosas además de lo de correr. Y lo único extraño era que cada tanto me bloqueaba por horas o a veces hasta por días, pero yo nunca me atrevía a preguntarle. Pero nunca nos tocábamos, ni nos besamos, ni nada. Hasta que un día sí pasó, nos besamos y ese día tuvimos relaciones en la casa donde yo iba todos los miércoles. Y ahí fue donde todo se puso raro y muy tóxico. Máximo y yo empezamos a salir y establecimos una rutina. Dentro de esa rutina estaba que los viernes nos juntábamos en su casa, cenábamos y al otro día nos levantábamos temprano para ir a correr. Pero un viernes yo lo invité al cumpleaños de una de mis amigas. Lo invité más que nada porque él me insistió. En realidad a mí me daba cosa porque como era más grande, me daba cosa que estuviera con mis amigas y conmigo. El día del cumpleaños de mi amiga, él me iba a pasar a buscar por mi casa y cuando se estaba haciendo la hora me dejó responder los mensajes. O sea, no me escribió más, no le llegaban los mensajes, nada. Así que decidí irme a la casa de mi amiga, o sea, a festejar el cumpleaños de ella sola. Cuando llegué al cumpleaños de mi amiga, bueno, nada, estaba con mis amigos y me insistieron en que empezáramos a tomar, así que nos terminamos poniendo borrachos. Y en eso que estoy tirada en el piso porque bailando me caí con un amigo, aparece Máximo y me ve ahí tirada en el piso, me miró con una cara de desprecio, me preguntó si para eso lo había invitado y se fue. Así que yo agarré y salí corriendo. Yo no me debería haber ido, pero la verdad que no pensé en nada. No me debería haber ido porque mi amiga me pidió que no me fuera porque me necesitaba ese día. Pero nada, no pensé en nada y decidí ir a buscar a Máximo para que no se enojara conmigo. Cuando salí estuvimos hablando, él estaba muy enojado. Lo empecé a hacer cuando le dije que él era el amor de mi vida, que bueno, que lo quería, que era lo más importante. Y ahí me dijo que me perdonaba, pero que nos fuéramos ya del cumpleaños y que no me tenía que volver a juntar con mis amigos. Antes que siga con la historia, quiero mostrarles esta vista. Bueno, resulta que después de eso establecimos una rutina como la que ya venía. Dentro de esta rutina seguía estando el tema de que él desaparecía cada tanto o me bloqueaba o algo pasaba. Hasta que un día, un sábado, que íbamos a salir a correr, yo le dije a Máximo que no iba a salir porque mi plan era hacerle de cocinar algo rico para festejar nuestro aniversario. Pero resulta que cuando estaba cocinando, estaba buscando un pelapapas y me puse a buscarlo por la casa y en uno de los cajones, cuando lo abrí, vi que había una foto de él con una mujer. No les puedo explicar lo mal que me puse, o sea, me tuve que tirar al piso de lo mal que me sentía. Cuando estaba tirada en el piso, sin entender qué es lo que estaba pasando, fue cuando llega Máximo y le pregunto que quién era la mujer y así muy fríamente me dice que era su esposa. Entonces yo le pregunto que por qué me había mentido, me dijo que él nunca me había mentido porque yo nunca le había preguntado si él tenía esposa. Le pregunté que cuándo tenía pensado decirme y me dijo que cuando fuera el momento indicado. Pero que ya que me había dicho era el momento para dar el gran paso. Y ahí fue cuando me dijo
que tenía pensado dejar a la esposa y fue la primera vez que me dijo te amo. Algo que me olvidé decirles es que Máximo a mí me llamaba Almendra, no Melanie. Nos quedamos en el día en que me enteré que Máximo estaba casado. Ese día Máximo me dijo que me amaba y me dijo que no dejaba a su mujer porque ella estaba embarazada de 3 meses y que no podía hacerle eso. Por lo que me propuso seguir siendo amantes, que en realidad era lo que éramos, solamente que yo no lo sabía hasta ese momento, hasta que ella diera a luz, porque ahí sí la iba a dejar porque no estaba enamorado de ella y ya no la amaba para nada. La verdad que ese día tuve que irme de su casa porque en realidad ya no podía ni verlo, me sentía demasiado mal. Y así pasaron los días. Yo no le hablaba, él tampoco se comunicaba conmigo, que a decir verdad yo pensé que él sí me iba a hablar, pero bueno, no lo hizo. Incluso en las clases me ignoraba y yo también empecé a faltar a clases. Incluso hasta dejé de juntarme con mis amigas porque de verdad que me sentía muy mal. Lo único que no dejé de hacer fue ir a correr porque la verdad que era lo único que me daba muchísima paz y lograba calmar mis pensamientos. Hasta que un día decidí ir a clases, en parte porque si seguía faltando iba a perder la materia que él daba y también porque quería verlo. Durante esa clase me ignoró como lo había estado haciendo en las clases anteriores. Pero cuando estaba terminando la clase me llamó diciéndome que debía un trabajo, que sí lo tenía. Yo claramente le dije que no lo tenía y me dijo que bueno, que ya iba a pensar un castigo para poder yo devolverle ese trabajo. Y así cuando quise darme cuenta estábamos teniendo en el auto. Así fue como comenzó todo de nuevo y me convenció de seguir siendo amantes hasta que su esposa diera a luz y que ahí la iba a dejar. Estaba tan concentrada en nuestra relación que dejé de juntarme con mis amigas. También dejé de lado mis estudios, por eso no ingresé al grupo de investigación que hacía la facultad. Y eso fue como un balde de agua helada porque yo re quería entrar en ese grupo. Para colmo, el día que me enteró que no ingreso al grupo de investigación, llamé a Máximo porque me sentía muy mal y quería hablar con él. Y en esta charla me dijo que iba a dejar a su esposa unos meses después del parto. Después de esa charla, que claramente terminó en una discusión, tuve la idea de decirle a Máximo que me demostrara que me quería. Y por eso me invitó a un viaje de negocios que él tenía que hacer y bueno, yo acepté ir. Durante el viaje la pasé muy bien, había momentos en los que me aburría porque Máximo se iba a tener reuniones de trabajo y yo lo tenía que esperar en el hotel. Por eso un día decidí usar su computadora que estaba desbloqueada y ahí fue donde encontré un archivo que se llamaba Almendra. En el momento pensé que era un regalo para mí porque acuérdense que él a mí me llamaba Almendra, o que era su libro, el que él estaba escribiendo y que yo era parte del libro, entonces bueno, como que yo pensé eso. No pude leerlo en el momento porque justo llegó, pero sí pude mandarme el archivo a mi correo, entonces lo leí después. Cuando llegamos del viaje me decidí a leer el archivo que me había mandado desde la computadora de él. Era la historia de un escritor, también profesor, que decidía enamorar a una alumna para poder moldearla tal cual él quisiera. Su objetivo era que dejara a sus amigos de lado, que cambiara sus hábitos de vida, hasta que incluso olvidara sus metas. Que se moldeara tal cual él quería. Y a medida que iba leyendo me daba cuenta que la historia de esa chica era yo. Él era el profesor y yo era la almendra a la que él estaba moldeando como quería. Él estaba jugando y con eso estaba escribiendo un libro el cual iba a publicar. No me amaba como él decía y me di cuenta cuando leí ese libro. La verdad que cuando leí el libro y me di cuenta de cómo eran las cosas, me sentí muy mal. Me dieron hasta ganas de vomitar. La verdad es que no sabía qué hacer porque me había mentido, o sea, todo era un juego. Pero decidí que eso no iba a quedar así, así que recurrí a una de mis amigas, la cual era una de las que yo había dejado de lado, para que me ayudara a ver cómo lo resolvía. Y después de un tiempo tuvimos una buena idea. Nos habíamos quedado en que descubrí que estaba fingiendo conmigo, que todo era un juego, que lo estaba haciendo para poder escribir un libro. Así que los días siguientes a eso, cuando estaba con él, fingía de que no había pasado nada, de que no me enteré de absolutamente nada. Incluso un día me acompañó a una carrera y el objetivo de que él estuviera en esa carrera es que yo le siguiera el ritmo. Así que en un momento quise ganarle y por quemarme antes de tiempo, o sea, por acelerar antes de tiempo, terminé teniendo una peor marca de la que había tenido en la carrera anterior. Pero necesitaba descargar toda la bronca que tenía acumulada, así que decidí escribir. Escribí toda nuestra historia y después de eso se la mandé a una de mis amigas de la facultad. Se la mandé para que me la corrigiera, lo cual me dijo que era genial, que tenía que hacerle algunas correcciones, pero que era perfecta para que la publicara. Después de dar muchas vueltas, porque la verdad es que yo consideraba que nadie iba a querer publicar una novela de alguien que era su primera novela, que ni siquiera había terminado la carrera todavía, decidí animarme a ver quién quería publicar mi novela. Y la respuesta que obtuve fue que era muy buena novela, pero que no podían permitirse publicar novelas de autores que nadie conocía. Hasta que tuve la idea de hablar con la editorial a la que Máximo le debía un libro. Mandé un correo sin tener muchas esperanzas, pero lo que dije en el correo fue lo siguiente.
me tomo el atrevimiento de escribirte sin conocerte porque tengo la certeza de contar con lo que estás buscando. Escribí la novela de una estudiante de letras que es seducida por su profesor, que también es un destacado escritor, y bajo el pretexto de ayudarla comienza a moldearla tal cual a sus personajes, para así cumplir con la entrega de lo que la deuda a su editor. Así que su editor a los días me dio una entrevista con él. Por lo que fui, le di la novela y me dijo que la iba a leer y que ahí me iba a decir si era para publicarse o no. Y cuando estaba saliendo de la entrevista me choqué con Máximo, ahí en la puerta. Me dijo que me extrañaba, claramente también me preguntó que qué hacía ahí, y lo que le dije era que estaban buscando recepcionista y que bueno, había ido a la entrevista por ese puesto. Lo que no les conté es que hacía días que nosotros no hablábamos mucho y él tampoco se comunicaba conmigo, así que no estábamos en contacto. Y me dijo que él estaba ahí porque lo querían demandar por no haber entregado todavía el libro que adeudaba. En ese momento me invitó a cenar y yo acepté. Me pasó a buscar en la noche y fuimos a comer al mismo lugar donde habíamos ido la primera vez. Incluso pidió la misma comida. Hablamos de muchas cosas, dentro de ellas me dijo que se había ido de la casa de su mujer. Lo que pasó fue que empezamos a tomar bastante, así que después de unas pocas copas yo ya estaba media mareada. Cuando terminamos de cenar nos subimos a su auto y nos encaminamos para su casa. Y cuando llegamos a su casa terminamos teniendo en el auto. Él cuando terminó se quedó profundamente dormido ahí mismo en el auto. Y yo lo que hice fue agarrar una hoja de mi cuaderno de la facultad, en la cual le escribí una carta que se la dejé ahí en el auto antes de irme. Y en la carta le dije que sabía lo de la novela. Había escrito yo una novela de nuestra historia, pero que le había cambiado el nombre y varios datos. Así que si él guardaba el secreto, yo también lo iba a guardar. Y que confiaba en que si yo no había hecho nada para romper su reputación o arruinar su matrimonio, él tampoco se iba a imponer a que yo publicara mi novela. Le dejé la carta en el auto y me fui. Si querés saber más datos de esta historia que no conté, tenés que leer Corre Corazón de Flor Zimmerman.